el lunes 21. Y el lunes 28 tienen el examen y la entrega del PAE, ¿se acuerdan, no? Sí, profe. Ok, así que vamos a tratar de terminar con cardiovascular hoy. A ver cuántas son. Un montón, me parece. No sé si vamos a llegar, pero bueno. Es hasta donde lleguemos. Bueno, hipertensión arterial, ya saben más o menos qué es. Es una medición. ¿Sí? Disculpe, quería hacer una pregunta, porque hace rato no podía hablar con el mano libre. ¿Un PAE hay que entregar? ¿Es para todos o para los chicos que están relacionados con otra materia? En esta materia es un PAE. Muy bien, está bien. Gracias. Ok. Tiene que entregar un PAE y el examen final el día 28. Muy bien, gracias, profesora. Profe, ¿nos va a dar hoy entonces las preguntas si el lunes que viene no tenemos clase? Sí, las preguntas ya se las subí al modo. Ah, ok, no las vi, gracias. No, creo que tampoco, como se dice, no puse miembros. Ahí le pongo. Ahí se los estoy poniendo, ¿sí? Gracias. Profe, ¿Eh? usted había comentado que el PAE podía ser grupal, ¿no? Sí. De no más de 4 personas. Ok. Listo, ahí ya se los mandé. Las preguntas, ahora después subo el PowerPoint. Entonces vamos. Hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué es? Es una medición de la fuerza que realiza contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Síntomas: la mayoría de las personas que sufren de hipertensión generalmente no presentan síntomas, en general son asintomáticos. Los que presentan síntomas suelen presentar sudoración, taquicardia, dolor en la nuca, ¿sí? La hipertensión arterial es la elevación anormal y sostenida de la presión arterial sistémica. El sexo masculino es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica e hipertensión arterial entre los 35 y los 40 años. Y esto sugiere que las hormonas sexuales podrían influir en la adaptación cardíaca a una carga dada. La raza, los países europeos, africanos y asiáticos, la hipertensión arterial es más frecuente y más severa en cualquier edad en individuos de raza negra. La historia familiar, si tenemos familia que ya tiene como antecedente hipertensión arterial, también es un riesgo, y por supuesto acá no lo dice, pero la alimentación, ¿sí? El tabaco también sabemos que es un riesgo, ¿sí? Especialmente acelera la aterosclerosis. La aterosclerosis es el envejecimiento o deterioramiento de las arterias. Eso es no hay que confundirse con arteriosis, ¿sí? Aterosclerosis, ¿sí? Y el daño vascular producido por la hipertensión arterial. Este incrementa los niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque al ejercer mucha fuerza por presión arterial, lo que ocurre es que se alteran las arterias, ¿sí? El tabaquismo eleva la presión arterial por la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas, estimulado por la nicotina. El alcohol, por supuesto, también aumenta la presión arterial y la obesidad. Y por supuesto, como les dije, la alimentación. Tipos de hipertensión: está la esencial y la secundaria. Veamos. Tipos de hipertensión arterial: la esencial, que es la que uno tiene, la hipertensión que uno, ya sea por la vida que tiene o
como les dije, no se alimenta bien, la edad, sedentarismo, alimentación, es la hipertensión esencial, y si no la hipertensión secundaria, que la hipertensión secundaria está asociada a una enfermedad anterior. Hay una enfermedad y esta enfermedad es la que me lleva a la hipertensión. O, por ejemplo, hay una causa, como por ejemplo quizás alguna patología, como por ejemplo me puede dar hipertensión, es el Chagas, por ejemplo, o alguna estrechez de alguna válvula o arteria coronaria, o alguna de las, por ejemplo, también puede ser como alguna patología que me lleve y que me provoque la hipertensión, ¿sí? Como por ejemplo alguna alteración electrolítica, por ejemplo, ¿sí? Etiología de causa desconocida, la hipertensión esencial. Enfermedad renal, enfermedades córtico-suprarrenales, estenosis aórtica, coartación, embarazo, ¿sí? En general, la hipertensión esencial es de causa desconocida, ¿sí? En general, la hipertensión esencial, ¿sí? Y por supuesto la secundaria, como les dije, tiene que ver con alguna enfermedad adyacente, ¿sí? ¿Cómo diagnosticar la hipertensión arterial? Tomar la presión con un tensiómetro, pero debemos evitar lo siguiente. El paciente no debe haber fumado ni tomado café 30 minutos antes del examen. El paciente debe estar sentado por 5 minutos antes del examen. Recuerden que el café también aumenta la hipertensión arterial. Como les dije, tiene que ver también, puede ser esencial una de las explicaciones. Recuerden que la alimentación, el tabaquismo, el sedentarismo son también causas de hipertensión arterial. Bueno, sabemos que lo normal es 120-80 y después ustedes van viendo 130 y 85, pero ya normal alta 130, 139 o 85, 89. Bueno, y estadio 1, 140, 159 o 90, 99. Estadio 2, 160, 179 o 100, 109. Estadio 3, 180 o más o 110 o más, en el caso de la diastólica, ¿sí? Esto ya lo vieron en primero. La hipertensión puede afectar la salud de 4 maneras principales. Como sabemos, el sistema cardiovascular, ¿sí? Incrementa la masa muscular. Lo que hace es un agrandamiento del corazón. Agranda el corazón y obviamente que termina el corazón agrandado, termina teniendo dificultades de bomba, o sea, no bombea la sangre y termina generándose una miocardiopatía dilatada. Insuficiencia coronaria y angina de pecho, músculo cardíaco se vuelve más irritable y se produce más arritmia, propicia las arteriosclerosis y fenómenos de trombosis, o sea, daña las arterias. El daño renal es, por supuesto, rigidez de las arterias también, daño ocular por la retinopatía y el cerebro, por supuesto, las ACV que ya conocemos, isquémico y hemorrágico. Tratamiento, dieta, ejercicio y tratamiento médico, como ya les venía diciendo. Esto es hipertensión, ¿sí? Ahora pasamos a hipotensión. Es cuando las lecturas de la presión arterial son inferiores a las límites establecidas como normales, ¿sí? O sea, la hipotensión es al revés, cuando tenemos por debajo, por ejemplo, de una sistólica de 90 y una diastólica debajo de 80, ¿sí? La hipotensión tiene muchas causas, las siguientes son algunas de las causas principales, algunos fármacos de quimioterapia, deshidratación, también el envejecimiento, enfermedad del sistema nervioso central, anemia, cambios irregulares en el ritmo cardíaco, infecciones, hemorragias, ¿sí? Entonces los síntomas pueden ser visión borrosa, confusión, vértigo, desmayos, mareos, somnolencia, debilidad. Generalmente, como sabemos, no requiere tratamiento, sino que generalmente lo que hacemos es le damos sal, café, lo acostamos, le elevamos las piernas para que la sangre circule más bien de manera ascendente. Bueno, y como le dije, aterosclerosis es la acumulación de depósitos adiposos llamado placa de ateroma en el interior de las paredes de las arterias, y arteriosclerosis es el engrosamiento proliferativo y fibromuscular o endotelial de las paredes de las arterias pequeñas y arteriales. Le puse la diferencia para que no se confundan. La arteriosis sería como el envejecimiento, ¿sí?, de las arterias. Dice engrosamiento, pero tiene que ver con el deterioro, envejecimiento, ¿cómo más decirle? Lesión de las arterias. Y la aterosclerosis tiene que ver con grasas, digamos, ¿sí? Que se acumulen grasas. Acá están los dibujitos. Abajo, ¿sí? Una es un deterioro y la otra es un cúmulo de grasas, lípidos, triglicéridos, ¿sí? Cardiopatía isquémica.
pasamos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profesora. No, profe. Este es fácil porque ya lo saben, hipertensión, hipotensión no es complicado. Ahora sí, pasamos a cardiopatía isquémica, que es una condición que se produce cuando el corazón o una parte del mismo no recibe suficiente oxígeno por no llegar bien la sangre al mismo, ¿sí? Tiene que ver con esto de la aterosclerosis, quizás, o una trombo. Entonces, la luz de la arteria se tapa y la sangre no fluye. Y esto es lo que provoca una cardiopatía isquémica, porque obviamente al no llegar sangre y nutrientes se empieza a morir el corazón. La cardiopatía isquémica tiene que ver, no sé, supongo que habrán repasado cardio, pero tiene que ver con las arterias que irrigan de sangre al corazón. No sé si ustedes recuerdan que tienen tienen la coronaria izquierda-derecha, y junto con, por ejemplo, la coronaria derecha, ustedes tienen, que es coronaria izquierda-derecha, se divide a su vez en arteria ascendente y marginal, y la izquierda es arteria descendente y circunfleja. ¿Lo recuerdan? No. Que lo que hacen es irrigan el corazón, le llevan nutrientes al corazón. Tenemos la coronaria izquierda-derecha y a su vez la ascendente y la marginal y la descendente y la circunfleja. Estas arterias irrigan el corazón y si una de estas arterias se tapa, el corazón no recibe los nutrientes. Por eso es cardiopatía isquémica, ¿sí? Porque empieza el miocardio y en realidad los músculos del corazón comienzan a morir porque no reciben sangre, ¿sí? Esto te lleva a un infarto agudo de miocardio. La cardiopatía isquémica se debe a una instrucción de la arteria coronaria, que son las que aportan la sangre a todo el músculo cardíaco. Los pacientes con cardiopatía isquémica tienen un riesgo elevado de padecer angina de pecho, ¿sí? Infarto de miocardio. Entonces, la cardiopatía isquémica te puede llevar a una angina de pecho, insuficiencia cardíaca, la muerte súbita y el infarto agudo de miocardio. Sí, la etiología pueden ser malformaciones cardíacas, enfermedad valvular aórtica, en la aortitis sifílica, o sea, por sífilis, enfermedades embolizantes. Embolizantes significa que provocan trombos, o distintos tipos de arteritis, o sea, inflamación de las arterias. En la práctica la causa son casi siempre arterioscleróticas, ¿sí? O sea, hay una deformación o una falla de la arteria. Una deformación, una destrucción, un envejecimiento, una lesión, ¿sí? La causa más importante y frecuente es la arteriosclerosis de las arterias, es la arteriosclerosis, lo que me decía. Las arterias coronarias son grandes vasos situados en el pericardio que llevan a la sangre a las dos ventrículos del corazón. La obstrucción parcial de estas arterias por la placa de ateroma hacen que no llegue a esto suficiente sangre. No se confundan arteriosclerosis con aterosclerosis, ¿sí? O sea, la causa es la arteriosclerosis, que es una afectación de las arterias, pero generalmente la obstrucción también es provocada por aterosclerosis, por placa de ateromas, ¿sí? ¿Ven? Cúmulo de grasa, aterosclerótica, ruptura de la placa, obstrucción completa, ¿sí? Y esta es la pared como debería estar, ¿sí? Normal, escasa estría grasa, o sea, pequeña. Esto ya no, placa fibrosa. Estos dos estadios no provocan sintomatología, pero ya cuando empieza a aumentar la placa de ateroma y se produce la ruptura, ya tenemos angina inestable, infarto agudo de miocardio, muerte súbita y síndrome coronario agudo, ¿sí? Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan por dolor en el pecho, a la altura del esternón, que irradia el cuello, la espalda, el brazo y que empeora con el ejercicio, palpitaciones, fatiga y debilidad, desmayos, disminución del volumen de orina eliminada, retención de líquidos generando edema. A veces puede ser edema agudo de pulmón. Básicamente cuando el paciente llega, lo que dice es me duele el pecho y el dolor lo refleja como un puño. El paciente hace un puño, lo sitúa sobre el esternón y eso te da, es el signo y el síntoma que nosotros vemos que este paciente puede llegar a estar teniendo algún problema isquémico, ¿sí? Que por supuesto puede llevar a un infarto agudo del miocardio, como les dije.
Factores de riesgo, por ejemplo, el aumento del colesterol, el tabaco, la hipertensión arterial, la hiperglucemia y el sobrepeso. Entonces, consecuencia de la cardiopatía isquémica, angina, infarto, muerte súbita, insuficiencia cardíaca y arritmia y la isquemia silente, ¿sí? Generalmente el paciente refleja como si fuera un puño, se sitúa, que le duele, ¿sí? El pecho, y eso es signo. Angina de pecho. ¿Hasta acá esta la entendieron? Sí, profe. Sí, es Sí, básica. profesora. Bien, o sea, las arterias que irrigan el corazón se tapa, ya sea por una ateroma de colesterol, grasas, lípidos, triglicéridos o se obstruye por un trombo. Entonces deja de irrigar la sangre al corazón, empieza sus tejidos a morir, ya sea porque no llegan los nutrientes y el oxígeno, ¿sí? La angina es un dolor o molestia en el pecho que se siente cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente irrigación. Recuerden que la angina viene de esto, ¿sí? De una cardiopatía isquémica. Entonces se provoca la angina, una de las tantas causas, ¿sí? Cuando el músculo cardíaco no recibe, puede parecer una presión o un dolor opresivo en el pecho, puede parecerse una indigestión, a veces hay dolor en los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula y la espalda. La etiología, la angina es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias, como recién acabamos de ver, la enfermedad cardíaca más común, ¿sí? La enfermedad coronaria ocurre cuando una placa, bueno, es lo que les venía diciendo, básicamente, para recordarlo. En el caso de la angina, a veces se confunde con un dolor abdominal, con un dolor gástrico, así que hay que tener mucho cuidado porque a mí me ha pasado en la carrera inclusive, como enfermera, que varias compañeras han dicho, le duele el estómago, y después cuando uno va a hacer los controles, ve la frecuencia cardíaca alta, ve una hipertensión, y en realidad no es un dolor abdominal, es una angina de pecho. Cuando uno realiza el electro puede haber inclusive arritmia, ¿sí? Así que hay que tener cuidado en la angina de pecho cuando te dicen dolor abdominal, ¿sí? Hay 3 tipos de angina. La angina inestable es la más peligrosa, no sigue un patrón y puede ocurrir sin hacer algún esfuerzo físico. O sea, el paciente estando acostado puede tener un dolor. Esta es la más peligrosa. La estable es una molestia o dolor en el pecho que clásicamente ocurre con actividad o estrés, ¿sí? O sea, ocurre cuando el paciente mientras está quieto no pasa nada, pero cuando empieza a hacer ejercicio, ahí suele tener dolor. Y la angina variante, que es la angina episódica en reposo, a menudo con buena tolerancia al ejercicio. Generalmente, esta es la angina que se da durante la noche, ¿sí? Que el paciente generalmente no se da cuenta, pero con el ejercicio no hay problema. La más peligrosa es la inestable, que aún así, haciendo el más mínimo esfuerzo, afecta. Entonces tenemos la estable y la inestable. La estable, isquemia transitoria, ¿sí? De 1 a 15 minutos, es un dolor reversible. El dolor constrictivo, presión, quemazón, hinchazón, te da angustia, obviamente, detrás del esternón y se irradia hacia el hombro y el brazo. La inestable, que es un signo de muy alto riesgo de infarto agudo de miocardio o muerte súbita, es similar al infarto, pero no existe una oclusión completa de la arteria coronaria y dolor o presión que empieza en el centro del pecho, ¿sí? La inestable, como les dije, es la más grave de las dos. Tratamiento: reducir los factores de riesgo, dejar el tabaco, mejorar la dieta, buen estado físico, controlar la hipertensión y diabetes, reducir colesterol. Medicación: aspirinas, porque a veces puede ser por trombo, no se olviden. Y nitroglicerina, potente vasodilatador, alivia el dolor de las anginas. La nitroglicerina, generalmente esto es cuando ya tenemos un episodio, se puede dar sublingual o también tenemos endovenoso, ¿sí? En el momento de que estamos en un episodio grave. El infarto agudo de miocardio es el término de infarto agudo de miocardio, abreviado como IAM, que generalmente se lo conoce así, hace referencia a un riesgo sanguíneo insuficiente con daño tisular en una pared del corazón, producido por una obstrucción en una de las arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa ateroma vulnerable. Bueno, como les dije, la cardiopatía isquémica, que era lo que veníamos viendo, suele obstruir la arteria y esta no lleva nutrientes, no lleva oxígeno, por lo que se empiezan a morir los tejidos y esto provoca un infarto agudo de miocardio, ¿sí?
Como les dije, con la cardiopatía isquémica, suele estar precedido por antecedentes de angina inestable, nombre que reciben los episodios, porque generalmente cuando uno tiene una isquemia es como que primero viene teniendo una sintomatología y luego, si uno no le hace caso o no recibe el tratamiento que corresponde, puede derivar en un infarto agudo de miocardio. Cuando tiene una cardiopatía isquémica y esta es la causa del infarto, generalmente hay como un tiempo importante para que no llegue, de actuación para que no llegue al infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por supuesto que el infarto agudo de miocardio también puede deberse secundario a un edema agudo de pulmón, secundario a varias patologías, alguna arritmia, ¿sí? Pero generalmente cuando es por isquemia suele haber un tiempo de actuación para que no se llegue, ¿sí? al infarto. Bueno, como le dijimos, oclusión trombótica, que puede ser por trombosis, puede ser por placa de ateroma, isquemia intensa y persistente, necrosis progresiva del músculo, ¿sí? Como les dije. Paro cardíaco, antecedentes también es importante, muerte súbita cardíaca. Dolor similar a la angina, pero de larga duración de 20 a 30 minutos y náusea, sudoración fría, vómito, sensación de muerte. No calma con el reposo ni ni dándole la nitroglicerina, no calma, ¿sí? Fisiopatología, factores de riesgo cardiovasculares, formación de placa de ateroma, ruptura de la placa, agregación de las plaquetas. Básicamente es placa de ateroma, o sea, triglicéridos, lípidos, colesterol, o por coágulos, ¿sí? Que puede tapar las arterias. Entonces, esto provoca una fibrina, una isquemia, la necrosis, disminución de la contractibilidad, disminución del volumen de eyección y alteración del ritmo cardíaco. Entonces, signos generales, los pacientes a menudo se encuentran ansiosos y presentan sudoración profusa. La frecuencia cardíaca puede variar en la bradicardia intensa, infarto inferior a la taquicardia. Dependiendo de donde esté, por supuesto, el músculo afectado, puede darte una bradicardia intensa o puede darte también una taquicardia, ¿sí? La presión arterial puede ser alta, particularmente en los pacientes que son hipertensivos, ¿sí? Si ya tenía antecedentes de hipertensión, obviamente que este se va a elevar muchísimo más. El infarto se manifiesta con dolores o presión de la zona torácica a la altura del esternón, sensación de agotamiento, cansancio, mareos, dolores, calambres en el brazo izquierdo. Estos dolores no ceden aunque la persona haga reposo, ¿sí? Por supuesto que el dolor es prolongado, que se percibe como una impresión intensa y que puede extender hacia el brazo y hombro, sobre todo la izquierda, espalda e incluso dientes y mandíbula. El dolor se describe como un puño enorme que se retuerce en el corazón. Es lo que yo les decía, que tanto en la angina, pero especialmente en el infarto, la persona cuando quiere representar su dolor hace un puño y lo coloca sobre su esternón. Dolor de infarto, la mayoría de los infartos se presentan durante el reposo, a diferencia de la angina que se presenta durante el ejercicio. Son más comunes durante la mañana. Infarto indoloro. En una minoría, en los casos de infarto agudo, miocardio no existe dolor, ¿sí? O es mínimo y está oculto por las complicaciones inmediatas. Ese que yo le decía que a veces se confunde con el dolor abdominal. Muerte súbita y arritmias tempranas. En el infarto encontramos que la mayoría de los pacientes morirán antes de llegar al hospital. Estas muertes se presentan principalmente por fibrilación ventricular, ¿sí? Y es durante las primeras horas del suceso. Y el diagnóstico se establece en el cuadro clínico, pero hay que confirmarlo mediante algunos exámenes. Laboratorio, porque hay que ver que estén elevadas las troponinas, las enzimas cardíacas, ¿sí? Que son troponina, CPK. Y hacer un electrocardiograma, hacer una radiografía de tórax y, por supuesto, si fuera necesario, un ecocardiograma, o sea, una ecografía del corazón. ¿Sí? Tratamiento, recomendaciones, bueno, nada. Hay que tratamientos, como ya les dije, antitrombolíticos en el caso de que la placa de ateroma fuera una trombolisis. En el caso de que fuera placa de ateroma, hay que dar medicamentos para poder disolver esta placa de ateroma, como por ejemplo Zarator o simvastatina. Zarator es la atorvastatina, simvastatina, o sea, toda la medicación para eliminación de la placa de ateroma, en el caso de que fuera, como les dije, una placa de trombo, o sea, antitrombolíticos, analgesias para el dolor. En medidas generales, la actividad consistiría en reposo en cama, ¿sí? Y por supuesto que se les suele dar oxígeno, porque recuerden que estas personas no están recibiendo
debido a la obstrucción no están recibiendo el oxígeno que necesario o tampoco los nutrientes, ¿sí? Así que se les da generalmente oxígeno a bajo flujo, a veces, si lo requieren alto flujo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Porque no es complicado esta parte. ¿Hasta acá alguna duda? No, profesora. No, profe. Bueno, la insuficiencia cardíaca congestiva generalmente es una patología que se da porque hay una patología previa. La insuficiencia cardíaca congestiva es muy raro que se dé, es más, no creo que se dé si no tenemos una patología previa. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión o si tengo una placa de ateroma, esto hace que el shoot, o sea, la circulación, en vez de avanzar hacia adelante, va hacia atrás, ¿sí? Entonces, esto sabemos que puede provocar un edema agudo de pulmón. Hay una insuficiencia del corazón a poder bombear la sangre y generalmente puede deberse a cardiopatías restrictivas, o sea, restrictivas porque el corazón está duro, ya sea porque tiene depósitos de hierro, depósitos de calcio, entonces el corazón está duro y no puede bombear, a una miocardiopatía dilatada, ya sea porque el corazón está agrandado por la hipertensión, por ejemplo, o por chagas que se agrandan, ¿sí? Entonces hace que el corazón no pueda bombear la sangre, entonces se vuelva una insuficiencia, ¿sí? Tiene una menor capacidad para bombear la sangre. Esa menor capacidad es resultado de que el cuerpo recibe menos nutrientes y oxígeno, ¿sí? La insuficiencia cardíaca se debe a los esfuerzos del corazón por compensar por su debilidad gradual. Como les dije, puede ser por un aumento de tamaño, como por ejemplo les dije la hipertensión, el Chagas, o una restrictiva que esté duro, ¿sí? Por depósitos de hierro, calcio. Signos y síntomas, como saben, como no avanza la sangre hacia adelante, entonces va hacia atrás, más allá de que esto puede llevar a un edema agudo de pulmón, lo que hace básicamente es, en el caso de que fuera izquierda, recuerden que la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser izquierda o puede ser derecha. ¿Qué significa izquierda? Si es izquierda está alterado la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si es derecha, está alterado la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En el caso de que fuera izquierda, la circulación va hacia atrás. Si va hacia atrás, afecta al pulmón. En este caso, si afecta al pulmón, la sangre se empieza a depositar en los pulmones, encharcándolos, provocando lo que es edema agudo de pulmón. Si es derecha, la sangre se empieza a estacionar, digamos, en todo lo que es el cuerpo, porque obviamente que la parte derecha del corazón recibe la sangre que viene del sistema. Entonces la sangre empieza a ir hacia atrás y que hace que toda la persona se empiece a edematizar, se empiece a llenar de líquidos, todo. O sea, no está afectado el corazón, aunque recibe poca sangre para poder oxigenar, pero sí la parte derecha está volviendo el shoot, la circulación hacia atrás, de la ventrículo derecho va hacia la aurícula derecha y de ahí hacia atrás, hacia el sistema, ¿sí? Repasaron cardio, ¿no? ¿O no? Me parece que no repasaron. Si no repasaron cardio no lo van a entender nunca. Signos y síntomas, dificultad al caminar, carga, porque obviamente estamos hablando de que tiene todo el sistema edematizado, pérdida de aliento, cansancio, tos, edema en pies, piernas, tobillos. Algunas veces este edema se extiende a los pulmones, es lo que yo les decía, especialmente cuando la insuficiencia es derecha, ¿sí? Entonces, la insuficiencia se divide en 1, 2, 3 y 4. 1, no hay síntomas en la actividad diaria. 2, paciente con síntomas de insuficiencia con la actividad diaria. 3, con mínima, no cede con reposo. Y el 4, síntomas que aparecen en reposo. O sea, el cuadro, aunque está en reposo, la persona tiene los signos y síntomas, ya sea disnea, o sea, está sintomatológico, bradicardia o taquicardia, dependiendo de lo que la parte afectada. Insuficiencia cardíaca izquierda es lo que les venía diciendo, la parte izquierda del corazón. El ventrículo izquierdo es el que ha sufrido algún daño. Entonces, obviamente que va hacia atrás del ventrículo, aurícula izquierda, y va hacia atrás a las arterias pulmonares y de esta llega al pulmón. Entonces, ¿qué hay? Obviamente, como está afectada la parte pulmonar, hay disnea, disnea de esfuerzo, ortopnea, o sea que significa que se para y ya tiene disnea. Disnea paroxística nocturna, frecuencia respiratoria aumentada, estertores húmedos o sibilantes. ¿Por qué estertores húmedos o sibilantes? Porque se le está encharcando, se está llenando de agua el pulmón. Taquicardia, presencia de un tercer ruido que tiene que ver con esto, con la presencia de soplos, de
por el aumento de agua. Insuficiencia cardíaca derecha es una enfermedad, esta es la derecha, vamos a la derecha ahora, en la cual el lado derecho del corazón pierde su capacidad para bombear la sangre eficientemente y con frecuencia es una complicación de otro trastorno. Si no hay síntomas, ya va todo el sistema. Entonces, como va todo el sistema, tenemos edemas en pies y tobillo, aumento de la frecuencia de emisión nocturna, ingurgitación yugular. O sea que van a ver que la yugular la tiene, ustedes saben que la yugular, si ustedes la observan al costado de los cuellos, la pueden tocar, pero deben hundir sus manitos para poder tocarla. En este caso, la vena se hincha, o sea, se inflama de tal manera que ustedes pueden apreciarla, ¿sí? Inclusive se mide con una regla. Sensación táctil de latidos cardíacos, latido cardíaco irregular, taquicardia, fatiga, debilidad, desmayo. Insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, se hace una radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, ventrículografía nuclear y la angiografía. Tratamientos, cambio del estilo de vida, dejar de fumar, controlar la presión sanguínea, los niveles de colesterol, la diabetes, la dieta moderada, baja en calorías, grasas saturadas y sal. Limite su consumo de alcohol, consumo de líquidos. Recuerden que como hay, generalmente en la insuficiencia cardíaca congestiva hay restricción hídrica, se le pide al paciente que no tome tanto líquido. ¿Por qué? Porque como no tiene una buena circulación, este líquido se acumula. Si el problema es derecho, el líquido se acumula en el pulmón. Si el problema es izquierdo, perdón, el líquido se acumula en el pulmón y si es derecho se acumula en el cuerpo. Entonces esta gente, estos pacientes tienen restricción hídrica. Inclusive cuando ustedes tienen un paciente cuyo diagnóstico es insuficiencia cardíaca congestiva, deben hacer los balances estrictos y deben ser negativos. O sea, el paciente debe eliminar más de lo que toma. Negativo tienen que hacer los balances porque estos pacientes lo que tienen que hacer es eliminar líquido que tienen acumulado en el cuerpo, ¿sí? Y por supuesto siempre ver las disneas, las apneas del sueño, porque te puede ocurrir. Medicamentos diuréticos, inotrópicos. Inotrópicos son aquellos medicamentos que fortalecen al corazón en el caso de la contractibilidad, ¿sí? Vasodilatadores bloqueantes, cálcicos, beta bloqueantes, tratamiento con fármacos inotrópicos. Las intervenciones transcatéter es un procedimiento utilizado para abrir las arterias. Esto es lo que se hace, se ingresa de forma, un estudio hemodinámico en donde se ingresa a través, puede ser radial, arteria radial o arteria femoral, entonces se ingresa con un, con una endoscopia, eso es de forma endoscópica, se ingresa y en la punta el endoscopio tiene una especie de paragüita que se abre, ese paragüita, entonces rompe la obstrucción, en este caso si fuera un cúmulo de grasa, se rompe para que se empiece a circular y suelen dejarse stent. Hay dos tipos de stent, metálicos y con antibióticos. En general los stent metálicos se le coloca a las personas adultas mayores y los metálicos y los stent con medicación se le coloca a las personas jóvenes. Implantación de stent mantiene abierta la arteria e impide que se contraiga. Si la mantiene abierta y, como les digo, puede tener medicamento o simplemente puede ser metálico. La cirugía, procedimiento quirúrgico, reparación o reemplazo de la válvula cardíaca y puede ser implantación de marcapasos, corrección de defectos cardíacos congénitos, bypass, dispositivos de asistencia, trasplante de corazón en algunos casos y por supuesto siempre el apoyo y la ayuda familiar, ¿sí? Esperen que acá voy a tratar de antes de pasar a miocardiopatía. No sé si vamos a llegar hoy, les cuento con todo esto. Lo que pasa es que si no repasaron cardio estamos bastante... Voy a tratar de abrir una hoja de Word.
Es imposible dar cardio si no repasar. Entonces, hay cosas que hay que tener muy básicas para esto, ¿sí? Eso lo tuvieron que haber visto con la profe. Están viendo ahí, ¿no? Sí, profe. El cronotropismo es la capacidad del corazón. Bueno, quiero escribir rápido. Es la capacidad del corazón de producir un estímulo. El batmotropismo o excitabilidad es la capacidad del corazón de responder al estímulo que generó. Primero genera el estímulo, después responde a ese estímulo, ¿sí? Porque si lo genera y no responde, bueno, el dromotropismo es la capacidad de conducir el estímulo que generó y por el cual se excitó, y la contractibilidad es la capacidad del corazón de contraerse a ese estímulo, ¿sí? Entonces el corazón, cronotropismo o también llamado automatismo, el corazón produce un estímulo. Batmotropismo o excitabilidad es la capacidad del corazón de responder a ese estímulo que generó. Dromotropismo o conductibilidad es la capacidad del corazón de conducir el estímulo, ¿sí? Lo conduce. Inotropismo o contractibilidad es la capacidad del corazón de contraerse. Entonces, nosotros tenemos medicamentos, todo esto tiene que haber estudiado medicación ustedes y tendrían que haber estudiado esta parte. Tenemos medicamentos cronotrópicos, batmotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos. Si yo les digo que tengo un medicamento cronotrópico, ¿qué estoy diciendo? Cronotrópico. Que tengo medicamentos, si bien el corazón lo hace de forma natural, puede ocurrir que el corazón esté alterado por alguna causa, entonces nosotros tengamos que darle medicación. ¿Medicación para qué? ¿Para qué? Medicación cronotrópica, ¿para qué? Para que produzca estímulo. Medicación batmotrópica, ¿para qué? Para que se excite ante ese estímulo. Medicación dromotrópica para mejorar la conductibilidad del estímulo. O medicación inotrópica, ¿para qué? Para mejorar la contractibilidad, ¿sí? Entonces, inotrópicos son aquellos medicamentos que mejoran la contractibilidad.
contractibilidad. Dromotrópicos son aquellos medicamentos que mejoran la velocidad. Batmotrópicos son aquellos medicamentos que mejoran la excitabilidad. Cronotrópicos son aquellos medicamentos que mejoran la producción de estímulos, ¿sí? O el automatismo, que se le conoce, pero es la producción de estímulos, automatismo. ¿Todo esto en qué influencia? Esperen que los voy a buscar. A ver si alguien me lo puede decir. ¿Puede repetir la consigna, profe? Sí. Yo estoy hablando de cronotropismo, dromotropismo. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve generar un estímulo, excitarme ante ese estímulo y luego dar una velocidad a ese estímulo y luego contraer el corazón? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el corazón bombea. A la capacidad de respuesta del mismo corazón. ¿No tiene que ver con la conducción eléctrica del corazón? Claro. Me estoy refiriendo a esto. Yo genero el estímulo una vez. ¿Sí? Una vez que genero el estímulo, yo lo que voy a querer es que ese estímulo, excitarme ante ese estímulo, y una vez que me excito ese estímulo, generar la velocidad para que vaya del nodo sinusoidal al nodo auriculoventricular y vaya a las ramas de His. Una vez que vaya a las ramas de His, a través de las microfibrillas del músculo cardíaco se contraiga, ¿sí? Por eso genero el estímulo, me excito ante el estímulo, lo hago correr a través del dromotropismo, la velocidad, y luego genero la contractibilidad. Todo esto es para esto. Entonces yo estoy diciendo que les voy a dar medicación inotrópico, ¿ustedes qué están viendo? Ah, está aumentando la contractibilidad a esta altura. Si yo les digo que les doy una medicación dromotrópico, entonces les voy a decir, sí, ya sé, lo que está haciendo es aumentando la capacidad de velocidad. Si yo les digo que les doy medicamento cronotrópica, entonces, estoy generando estímulos. Y si yo les digo batmotrópico, entonces estoy diciendo, estoy generando un aumento de la contractibilidad. Más allá que a su vez, otra cosa que no podemos perder de vista, esto es anatomía, debieron haberlo repasado, chicos. Debieron haberlo repasado. Porque si no, parece que estoy hablando en chino. A ver si les pongo uno que sea que me gusta más. Más allá de que también actúa y tienen que ver los electrolitos, recuerden que nosotros tenemos, en realidad dice menos 70, pero en algunas bibliografías dice menos 90. Tenemos el estímulo, ¿sí?, que se genera. Este estímulo, bueno, a través de este estímulo, que a su vez este estímulo lo que tiene que hacer es, obviamente, excitarme, a esta altura hago todo eso, luego lo hago correr y luego hago la contractibilidad, ¿sí? Entonces, correr con la velocidad, el batmotropista. Entonces, a esta altura lo que hace es, más allá de que todo eso se genera por la excitabilidad, por el estímulo, también influye en lo que tienen que ver los electrolitos. Recuerdan que en la despolarización se abren los canales de sodio, se despolariza, puede haber intentos fallidos, por supuesto,
Luego, aquí se provoca una meseta que se cierran los canales de sodio, se abren los canales de calcio, magnesio, cloro. Entonces, luego estos canales se cierran y le da paso a la repolarización cuando se abren los canales de potasio, ¿sí? Entonces, bueno, después viene el periodo refractario y el estado de reposo. ¿Lo recuerdan a esto o no? Todo esto es anatomía. Debieron haberlo repasado. Si no, dificilísimo. No puedo explicar cardio. Si no comprenden esto, porque yo les sé, aparte tendrían que haber repasado medicación. Recuerden que, por ejemplo, la adrenalina es cronotrópica, vasmotrópica, dromotrópica y inotrópica. ¿Por qué yo en un paro doy adrenalina? Porque actúan los dos. La adrenalina me genera el estímulo, la adrenalina me hace excitarme ante ese estímulo, me genera velocidad y me genera fuerza en la contracción. Luego yo después voy a dejar, la adrenalina es un simpático mimético o catecolamina. Voy a dejar un pariente catecolamínico, por ejemplo, puedo dejar una noradrenalina, que la noradrenalina es un inotrópico y potente porque genera una contractibilidad de forma potente. ¿Por qué? Porque actúan los receptores alfa. Recuerden que los receptores alfa contraen, receptores beta relajan. Puedo dejar también una dobutamina, que la dobutamina actúa tanto a nivel inotrópico como cronotrópico. Puedo dejar también una dopamina. La dopamina también actúa, es inotrópico, positiva también. Positiva porque es contractibilidad aumenta. También yo puedo decir, por ejemplo, que quiero aplicar medicamentos inotrópicos negativos. No quiero aumentar la contractibilidad del corazón. Entonces, en ese caso voy a aplicar otros medicamentos, ¿sí? La digoxina es un inotrópico positivo, no es una catecolamina, pero es un inotrópico positivo. Por ejemplo, la amiodarona es un inotrópico negativo, o sea, disminuye la contractibilidad del corazón. Todo esto lo tendrían que haber visto en farmacología. A ver, de la lista, trato de acordarme de la lista de las medicaciones que hay en carro de paro. A ver si tenemos alguna otra medicación, pero básicamente porque generalmente tenemos catecolaminas. Adenosina. La adenosina es un vasmotrópico. La adenosina no es una catecolamina ni un simpático mimético, es una medicación. Generalmente cuando se administra, luego hay que administrarla en bolo y atrás hay que ponerle solución fisiológica porque si no se pierde en vena y cuando llega al corazón llega a nada. Entonces hay que pasarlo de forma muy rápida y lo que hace es actúa en esta parte, o sea, en que el corazón se excite ante estímulos para poder reaccionar y realizar todo el potencial de acción, ¿sí? ¿Está? ¿Hasta acá me entienden? ¿Ahora? Sí, profe. Bueno. Entonces, hacemos una más y después nos vamos de recreo. Acá. Entonces, volvamos a miocardiopatía, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quise decirles cuando les dije acá, generalmente damos en el medicamento para la insuficiencia cardíaca congestiva, damos medicamentos inotrópicos, porque lo que buscamos es aumentar la contractibilidad, ¿sí? Que se contraiga con fuerza. ¿Por qué? Porque no está irrigando sangre, porque no tiene líquidos. O sea, el líquido está volviendo hacia atrás. Como está volviendo hacia atrás, entonces lo poco que hay que pueda descargarlo, ¿sí? Entonces vamos a miocardiopatías. Enfermedad de miocardio que comporta una alteración mecánica y o eléctrica que suele manifestarse como hipertrofia o dilatación ventricular, frecuentemente de origen genético. La miocardiopatía puede estar limitada al corazón o forma parte de una enfermedad sistémica, conduciendo frecuentemente al fallo cardíaco o la muerte. Entonces, como les dije, tenemos la dilatada cuando el corazón está agrandado, la hipertrófica cuando el corazón tiene una atrofia, la restrictiva, que es cuando el corazón está duro, la ventricular derecha arritmogénica, que tiene que ver con un problema, como yo les dije, de arritmias, y aquellas miocardiopatía que no están clasificadas porque existe.
Miocardiopatías específicas, la isquémica, que ya la vimos, valvular hipertensiva, que hay un trastorno en las válvulas cardíacas, que esto hace que provoque hipertensión, inflamatoria, que puede generalmente deberse a infecciones, metabólicas, enfermedades sistémicas general, también puede deberse a infecciones, distrofias musculares, es como yo les decía, en el caso de Chagas, o depósitos de hierro, o depósitos de calcio. Las reacciones de hipersensibilidad y tóxicas, que tiene que ver a veces con hipersensibilidad a fármacos o algunos alimentos y o medicamentos tóxicos. Y también hay una que se da periparto, ¿sí? Entonces, la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, es miocardiopatía por difteria, ¿sí? Por ejemplo, son ejemplos. Miocardiopatía por enfermedades de depósito macrotomo, esta es la depósito de hierro, ¿sí? Hemocromatosis, ¿sí? Miocardiopatía por sarcoidosis, también puede ser. Sarcoidosis es es un sarcoma, ¿sí? Miocardiopatía asociada a distrofia muscular, enfermedad de Chagas-Massa, que ya la habíamos nombrado, la tuberculosis también puede ser, miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica, que se debe también a problemas, son aquellos pacientes que tienen larga data de arritmias, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a que es el síndrome Takotsubo, conocido también como el corazón roto. Es una disinesia apical transitoria o apical de bullying. Les voy a explicar con mis palabras para que les entiendan más fácilmente. El tema es así. La enfermedad del Takotsubo también se la conoce como enfermedad del corazón roto, porque generalmente se les ocurre a las mujeres que han muerto sus esposos o las han abandonado. Quien lo descubrió fue un japonés, presentó un caso en donde él descubrió que varias enfermedades que tenían esta característica estaban siendo presentadas como infarto agudo de miocardio, pero había una diferencia con el infarto agudo de miocardio. El corazón, ventrículo izquierdo, presentaba una forma parecida al de un jarro. Este jarrón que ustedes ven, en Japón se usan para cazar pulpos. Los pulpos son muy curiosos, así que suelen depositar en los mares este tipo de jarrón, el pulpito entra y queda atrapado porque no puede salir. Entonces, el ventrículo izquierdo adquiere esta forma de este jarroncito, o sea, es clásico. Entonces, cuando llega un paciente con infarto agudo de miocardio, además de un electrocardiograma, hay que hacerle un ecocardiograma, una ecografía para ver el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo tiene esta forma, entonces no es un infarto agudo de miocardio, sino que es un Takotsubo. ¿Cuál es la diferencia entre un Takotsubo y un infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio puede ser prolongado y no tener cura. Recuerden que a veces el infarto agudo de miocardio viene por isquemia o muerte de tejidos. El Takotsubo agarrado a tiempo es totalmente curable porque se da por estrés, ya sea, antiguamente se decía, como les dije, el estrés que sufría una mujer cuando perdía a su esposo o cuando era abandonada. Hoy se sabe que generalmente ocurre en mujeres mayores en edad menopáusica por mucho trabajo, y se está viendo actualmente que está ocurriendo por la vida que tenemos en mucha gente joven. Se hace el tratamiento y, por supuesto, como se desencadena por una cuestión emocional, lo que se les hace es un tratamiento psicológico y estas personas recuperan totalmente si uno diagnostica correctamente el Takotsubo, ¿sí? Así que ahora, cuando llega un infarto agudo de miocardio, además del electro, hay que hacerle un ecocardiograma para descartar, ¿sí? Bueno, aparición de dolor torácico, disnea agudo después de estrés físico o emocional, anormalidades en el electrocardiograma, similares al infarto agudo de miocardio, pero tenemos que diferenciarlo. Hipoquinesia apical y medio ventricular transitorio con hipercinesia basal, asinesia, ausencia de lesiones coronarias en la angiocoronografía, ausencia de otros estados catecolaminérgicos como, bueno, esto tiene que ver de sangrado intracraneal, tiene que ver cuando vamos descartando otras enfermedades, ¿sí? Porque obviamente que no solamente tenemos que hacer o sea, en realidad si hacemos un ecocardiograma y vemos la forma del ventrículo izquierdo, ya está, no hay que hacer tanta cosa.
pero en general por las dudas se busca que no haya hipertensión, se busca que no haya algún problema cráneoencefálico, por lo que haya un aumento de presión por algún traumatismo craneal, lo traduzco en lenguaje. Y bueno, por supuesto que se busca que no haya otras, como edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿sí? Esta es una enfermedad nueva, que no se descubrió hace mucho, porque antiguamente, como les dije, se mezclaba con el infarto agudo de miocardio y se creía que era lo mismo, ¿sí? El síndrome de Brugada, que generalmente se le da solo a los hombres, es hereditario, son arritmias ventriculares más muerte súbita, síndrome clínico electrocardiográfico es elevación de ST. El síndrome de Brugada también se confunde con el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio puede darse con elevación de ST o sin elevación de ST. No vimos electro todavía, pero en el electrocardiograma, cuando llegue el momento que lo veamos, que eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene porque ya no vamos a llegar. El electrocardiograma, ustedes saben que tiene PQRST. Bueno, el segmento ST, que es al final del electrocardiograma, puede estar elevado o no elevado. En un infarto agudo de miocardio puede darse infarto agudo de miocardio con elevación de ST o sin elevación de ST. El Takotsubo se da con elevación de ST, por eso se confunde con el infarto agudo de miocardio con elevación de ST. El síndrome de Brugada se da con elevación de ST, por lo tanto también se confunde con un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Bueno, puede haber bloqueo de rama derecha, completo o incompleto, y ausencia de cardiopatía estructural, ¿sí? En general es una enfermedad que se le da solo en los hombres y es hereditaria, ¿sí? Estudios demuestran que el análisis genético es útil para el diagnóstico presintomático. En general lo que se hace un estudio genético, ¿sí? El diagnóstico es la clínica, el electrocardiograma, test de provocación farmacológico y test genéticos. Generalmente, es como les dije, se hace un test genético y se detecta solo en los hombres, ¿sí? Son y 40. Bueno, vamos a hacer un recreo, volvemos a las 10, ¿sí? ¿Están, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. Sí, profesora.